Ousmane Dembélé, de villano a Balón de Oro. Ambidiestro, impredecible, eléctrico, Ousmane Dembélé llegó al fútbol de élite para romper esquemas, pero también rompiendo los nervios de millones de aficionados, de ser el heredero de Neymar en el Barcelona a ser el villano o uno de los villanos más odiados del Camp Nou y finalmente el actual dueño del fútbol mundial. Esta es la historia de una redención imposible. Nuestra historia comienza el 15 de mayo de 1997 en Vernon, Francia. Ousmane creció en un entorno humilde en el barrio de Ibiru. Su madre, Fátima, fue su pilar, quien manejaba sus primeros pasos. Dembélé se formó en el fútbol callejero. Cuando debuta en el Rennes en 2015, el mundo se queda en shock. 12 goles en 26 partidos. En ese momento cobraba apenas 10.000 euros mensuales. Pero el Borussia Dortmund fue el más listo y se lo llevó por 15 millones de euros. En Dortmund, Dembélé se convirtió en una estrella mundial, o al menos una joven promesa muy talentosa. Registró 10 goles y 22 asistencias en una sola temporada y su salario saltó a los 4 millones de euros anuales. Después de esta gran temporada de esta joven promesa en Dortmund, muchos de los equipos más populares como Barcelona, Real Madrid, PSG, etcétera, sonaban para llevarse a lo que prometía ser el nuevo Neymar Jr. Por eso es que, tras la fuga de Neymar al PSG, el Barcelona entró en pánico y pagó 105 millones más variables que podrían llegar a los 140 millones por Ousmane Dembélé. Aquí los números se volvieron locos. Dembélé firmó por 12 millones de euros netos por temporada. Las expectativas eran gigantescas, pero la presión y las lesiones empezaron a pasar factura. Dembélé arranca su estadía en el Fútbol Club Barcelona. Aunque al principio hay mucha ilusión después de claramente intentar suplir a Neymar Jr., empieza a dar buenas actuaciones, sin embargo irregulares debido a las lesiones y también a lo poco profesional que según los diarios de España era el jugador. Indisciplinas, etcétera. Estuvo un muy buen rato sin cumplir expectativas, pero definitivamente el momento que marcó su carrera para mal fue en el Camp Nou. Ocurrió en 2019, semifinales de Champions League contra Liverpool. Messi le deja un balón servido para el 4-0 definitivo en la ida. Ousmane, solo frente al arco, le regaló el balón a las manos de Alisson. Ese fallo permitió la remontada histórica de Liverpool en Anfield. El barcelonismo nunca se lo perdonó. Después de eso, el Barça perdió su esperanza en Ousmane Dembélé. Sentían que habían pagado una fortuna por un jugador que no estaba rindiendo lo que esperaban. En mi opinión, siempre estuvo difícil que cumpliera Ousmane Dembélé con las expectativas, ya que esperaban suplir a Neymar Jr. y no es fácil. Sin embargo, la era de Xavi cambió todo. Cuando el club quería venderlo, llegó Xavi Hernández a dirigir al club. Xavi apostó por él y Dembélé respondió siendo el máximo asistente de la liga en 2022. Xavi lo consideraba una de las mayores piezas clave para el esquema del Fútbol Club Barcelona, ya que quería jugar principalmente por los extremos, y Dembélé sin duda era una pieza clave. De hecho, Xavi Hernández llegó a admitir o a confesar en conferencia de prensa que para él, Ousmane Dembélé bien trabajado podía ser el mejor del mundo en su posición. Y justo cuando tanto el club como la afición estaba contenta con lo que estaba haciendo Ousmane Dembélé, perdonándole esa grave falla en contra de Liverpool, ya los diarios no hablaban mal de él, sin duda se consideraba que él era parte fundamental para el proyecto a largo plazo del Barcelona, llega lo peor. Llega 2023, el PSG pagó su cláusula de 50 millones y se lo llevó a París, con un sueldo de 15 millones de euros netos y prometiéndole ser pieza clave, la figura o una de las figuras, ya que estaba Kylian Mbappé en el equipo de ese PSG. Ousmane llega a París, sin tantas expectativas ya que el Paris Saint-Germain tenía muchas estrellas les sobraban. Por eso, la llegada de Ousmane no ilusionaba tanto a los parisinos, era más bien como un refuerzo, de gran calidad, sí, pero solamente un refuerzo. Su primera temporada fue discreta.
La verdad es que no llegó a las cifras que todos seguíamos esperando de Ousmane Dembélé, porque aunque en el Barça nunca terminó de explotar, tampoco en el Paris Saint-Germain en su primera temporada. Creo que todos llegamos a pensar que iba a ser el mismo Dembélé, que a veces tienes buenos partidos, aparecen momentos importantes a veces y ya, pero todo se quedaba en un a veces. Después de eso se enfrenta el Barcelona contra el PSG en Champions League. En aquel enfrentamiento en contra del Fútbol Club Barcelona, Dembélé anota tanto en la ida como en la vuelta, ayudando a que el PSG pasara a la eliminatoria, y Ousmane no se detuvo a pensar en que el Barcelona fue una parte importante en su carrera y celebró los goles de una manera bastante efusiva. Después, tras seguir viendo los goles de sus compañeros, se le podía ver muy contento en la banca después de sacar al Fútbol Club Barcelona de esa edición de Champions League. El París estaba avanzando en la Champions, sin embargo fue en semifinales que se quedó fuera gracias a un Borussia Dortmund que venía de un gran momento en la temporada. En ese momento acabó la temporada del París y por lo tanto la de Ousmane Dembélé. Registró en su primera temporada en París 6 goles y 12 asistencias en 42 partidos. Como dije anteriormente, nada fuera de lo común para este jugador. Pero algo iba a cambiar a continuación alrededor de su entorno, que cambiaría el rumbo de su carrera y de su persona para siempre. Empieza la temporada 2024-2025. Por fin el Real Madrid consigue incorporar a Kylian Mbappé a sus filas, y cuando todo el mundo decía que el PSG se había quedado sin estrellas y sin nadie que pudiera ayudarlos a conseguir su tan ansiado Champions League, Luis Enrique dice lo siguiente en rueda de prensa. Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Movió a Dembélé al centro como interior y falso 9, dándole las llaves del equipo, y ahí el mosquito se convirtió en un gigante. Obviamente al principio todos pensábamos que Luis Enrique estaba exagerando con esta declaración. ¿Cómo podía alguien insinuar que su equipo iba a jugar mejor sin Kylian Mbappé liderándolo? Bueno, eso fue exactamente lo que pasó. Dembélé fue el máximo goleador de la Ligue 1 y en Champions fue demostrando poco a poco de qué estaba hecho. Primero, en la ronda de 32avos, le ganaron en el global 10-0 al Brest, con Dembélé anotando 2 goles en la ida y en la vuelta siendo fundamental. En octavos le tocó enfrentarse al Liverpool, anotando el único gol de la vuelta en Anfield, permitiendo al París llegar hasta los penales y de esa manera avanzar a la siguiente ronda. Sin Ousmane no habrían podido pasar. Ya en cuartos de final se enfrentaron contra el Aston Villa, donde los vencieron 5-4, con Dembélé repartiendo asistencia en los 2 juegos, tanto en ida como en vuelta. En semifinales les tocó el Arsenal, ganando por un global de 3-1. En la ida Dembélé marca el único gol del encuentro y en la vuelta entra de cambio y reparte una asistencia. Y finalmente llegan a la final de la Champions League, donde reparte 2 asistencias para que el PSG se corone por primera vez en toda su historia como campeón de la Champions League ante un Inter destrozado, ya que el partido terminó quedando 5-0. Con todo esto podemos ver que Ousmane Dembélé fue clave para conseguir la orejona, ya que como mencioné apareció en todas las eliminatorias de manera directa o indirecta, consiguiendo así en 15 partidos jugados 8 goles y 6 asistencias. Después de eso, creo que todos sabíamos quién iba a ser el dueño del Balón de Oro. El 22 de septiembre de 2025 recibe su primer Balón de Oro, algo que creo que todos estábamos de acuerdo. Sin embargo, hace unos años atrás, pensar que Dembélé iba a ser claro ganador de una Champions con el PSG e indiscutible ganador de un Balón de Oro, sin duda sonaba descabellado. Dembélé pasó de ser el niño que falló aquel pase de Messi al hombre que hoy se sienta en el trono del fútbol mundial. La gloria eterna. Ousmane se encargó de que nadie, absolutamente nadie, pudiera volver a dudar de su genialidad. ¿Crees que el reinado de Dembélé durará muchos años o alguien le quitará el trono en el próximo mundial? Te leo en los comentarios.